Hermanos, quiero avanzar un poco más rápido en esta ocasión y detenerme solo en lo que creo que pudiera ser relevante para el contexto del estudio, con el fin de terminar esta lección. Así que quiero simplemente mencionar lo que señalamos la semana pasada en cuanto a esta lección número 10 del discipulado relacional, que involucra en esta ocasión el hecho de entender que a menudo en ese discipulado, dado que es relacional, tendremos que lidiar con personas que se encuentran heridas, personas que se encuentran padeciendo algún tipo de aflicción o tribulación. Esto es parte también del discipulado que somos llamados a llevar a cabo, hermanos, según el mandato que acabamos de leer en Mateo capítulo 28, hermanos. La semana pasada comentábamos que tenemos que desarrollar un concepto bíblico del sufrimiento. Tenemos que corregir nuestros pensamientos y tener claridad en cuanto a lo que la Escritura nos revela con respecto a las diversas calamidades o aflicciones. Menciono los puntos que señalamos la ocasión anterior, simplemente a manera de repaso. Y decíamos, en primer lugar, la Biblia es realista y honesta acerca del sufrimiento en un mundo caído. En segundo lugar, tenemos que recordar que Dios es totalmente soberano y totalmente bueno. Es lo que la Biblia nos enseña al respecto. En tercer lugar, el hombre es pecador y el hombre es responsable de sus acciones. En cuarto lugar, Dios emplea todo para sus buenos propósitos. En quinto lugar, Dios construye cosas buenas en la vida de sus hijos, aún a través de las circunstancias difíciles. Y por último, considerábamos el cómo deberíamos responder al sufrimiento como cristianos. Y esto es volviéndonos a Dios en lugar de alejarnos de Él. Esos son algunos de los principios fundamentales de lo que la Biblia nos enseña acerca del sufrimiento, hermanos. Y que cada cristiano tendríamos que ocuparnos en conocer cada vez un poco mejor, a fin de poder ser más eficaces para ayudar a nuestros hermanos a quienes queremos discipular a enfrentar esos momentos en particular. Ahora, una segunda pregunta de esta lección, de este estudio que buscamos responder, no solo es qué dice la Biblia acerca del sufrimiento, sino cuáles son los propósitos de Dios en el sufrimiento. Este es otro aspecto fundamental que tenemos que considerar y conocer para poder aplicar esto en el ámbito del discipulado relacional. Y voy a ir un poco rápido con este punto para llegar a la parte práctica. ¿Cuáles son los propósitos de Dios en el sufrimiento? En un mundo que normalmente vive para el placer y evita el dolor, los cristianos deben luchar por la tendencia a evitar el sufrimiento. El sufrimiento no es algo insignificante. Dios tiene propósitos para nuestro sufrimiento. Nosotros ciertamente no podemos entender todos esos propósitos, pero podemos entender algunos porque nos han sido revelados a través de las Sagradas Escrituras. Y algunos de estos propósitos serían, por ejemplo, en primer lugar, hermanos, que el sufrimiento nos da una oportunidad para destacarnos como cristianos en un mundo que no honra a Dios. El sufrimiento como creyentes nos da una preciosa oportunidad para manifestar luz en medio de tanta oscuridad. Cuando nosotros sufrimos, y particularmente por causa de Cristo, no tendríamos que avergonzarnos de ello. Dice 1 de Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Además de sufrir como cristianos, a veces sufrimos a causa de este mundo caído y por causa también incluso de nuestro pecado. Pero otra vez, es cuando recordamos que nosotros ya no experimentamos un sufrimiento como una especie de anticipo de juicio de parte de Dios. Ahora nosotros experimentamos un sufrimiento distinto. Un sufrimiento que en un sentido es igual, pero en otro sentido es completamente diferente. ¿Por qué? Porque ahora nosotros sufrimos bajo la mano paternal de un Dios amoroso que está buscando forjar en nosotros el carácter de su amado Hijo Jesucristo, hermanos. De manera que aun cuando nosotros entendemos esto y en medio del sufrimiento somos capaces de manifestar esta diferencia, estamos testificando luz a un mundo sumergido en oscuridad. En segundo lugar, el sufrimiento
nos enseña a depender de Dios y no de nosotros mismos. Lo que el sufrimiento muchas veces hace en nosotros es que elimina los aspectos superficiales de nuestra vida. A través del sufrimiento, Dios obra en nuestros corazones para llevarnos cada vez a ser más dependientes de su gracia, de su poder, de su providencia para con nuestras propias vidas, hermanos. Nos enseña a apartarnos de nuestra autodependencia, nos enseña a librarnos de nuestra propia orgullo, arrogancia, cuando pretendemos ser fuertes en nosotros mismos, hermanos. De manera que el sufrimiento obra ese propósito a menudo en la vida del carácter del cristiano. En tercer lugar, el sufrimiento nos enseña aún los soberanos decretos de Dios. Cuando nosotros experimentamos algún tipo de sufrimiento, tenemos que considerar que Dios no está fuera del control de esas circunstancias, sino que aún sigue en control de esas circunstancias. Que no hay absolutamente nada que sale de sus manos. Que no es que se le fue de las manos esa aflicción para nosotros. Él sigue controlando absolutamente todas las cosas. De manera que el sufrimiento nos enseña más acerca de ese carácter soberano y de los decretos de nuestro Señor. En cuarto lugar, el sufrimiento nos hace madurar hasta convertirnos en personas piadosas que el Señor está moldeando por Él mismo. Santiago 1 nos enseña esa verdad. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El sufrimiento nos perfecciona, hermanos. No solo eso, el Salvador recibe gloria a través de nuestro propio sufrimiento. Otra vez cito las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4. Gozaos, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y un último propósito que pudiéramos considerar de manera rápida: el sufrimiento aún nos permite compartir la gloria del Hijo. Romanos 8:17 nos dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nuestros sufrimientos revelan algo de los sufrimientos de Cristo y la realidad de que ahora estamos en unión con Él. No es que tenemos que volver a sufrir para expiar nuestros pecados, sino que simplemente es parte del aspecto de lo que es necesario para que un día también juntamente con Él experimentemos la glorificación, hermanos. El gozo, el júbilo que representa aquel estado en el que seremos eternamente perfectos en unión con nuestro Salvador, hermanos. De manera que tenemos que considerar que es prerrogativa de Dios permitir el sufrimiento. El dolor puede ser insignificante o a veces muy significativo. Pero debemos considerar esto por un momento. Dios pudo habernos dejado en nuestro dolor y no hacer absolutamente nada al respecto. Sin embargo, en su misericordia y porque el dolor no está más allá de la soberanía de Dios, Él usa el sufrimiento para traer más gloria hacia sí mismo y para formarnos más y más a su imagen. Por lo tanto, es nuestro privilegio y gozo ser partícipes del sufrimiento, ya que Dios recibe gloria a través de esto, hermanos. Dicho esto, hermanos, habiendo establecido esto que requeriría un más estudio de nuestra parte de manera diligente por medio de las Escrituras, quiero que veamos hoy esa parte práctica que nos compete en cuanto al ámbito del discipulado. ¿Cómo nosotros podemos preparar a nuestros hermanos a quienes estamos discipulando de antemano para el sufrimiento? ¿Qué podemos hacer de forma práctica nosotros? Que es la parte que nos compete en este pequeño curso. El mejor momento, hermanos, para aprender acerca del sufrimiento no solo es en medio de la aflicción. La mejor manera de preparar a alguien para el sufrimiento es reflexionando sobre una teología apropiada acerca de este tema cuando hay paz y cuando los tiempos son buenos, hermanos.
Tenemos que aprender a aprovechar esos tiempos en el que todo está tranquilo para que podamos profundizar juntos en estas verdades, porque a menudo, seamos sinceros, cuando estamos ahí en la aflicción, nuestra mente se llega a nublar muchas veces. Las dudas asaltan nuestro corazón. Somos tambaleados fuertemente. La tempestad azota nuestra barca, hermanos, y difícilmente podemos reaccionar a menudo en medio de esa circunstancia. Por eso es que es importante anticiparnos, tener un mayor conocimiento y una mayor claridad acerca de este tema, de esta doctrina, hermanos. Por eso es que tenemos que anticiparnos en el tema del discipulado relacional con nuestros hermanos. Así que en primer lugar, tomemos tiempo para hablar acerca del sufrimiento. A menudo en el discipulado no hablamos de estas cosas. Preferimos omitirlas y las tenemos que abordar solo cuando está la dificultad. Pero tomemos tiempo, hermanos, hagamos de esta doctrina una de las enseñanzas que tenemos que estudiar juntamente con nuestros hermanos. Si está usted discipulando a alguien, haz que sea una prioridad hablar acerca del sufrimiento antes de que éste llegue. Sabemos que todo el mundo pasará por algún tipo de calamidad, en mayor o en menor grado en su vida. Por lo tanto, no se trata de un asunto de si el sufrimiento llegará, sino de cuándo llegará. Esta es una realidad que tenemos que enfrentar todos y cada uno de nosotros. Va a haber sufrimiento, va a haber dolor, va a haber aflicción. Por lo tanto, el problema no es si va a haber o no va a haber, sino cuándo. ¿Cuándo va a tocar a las puertas de nuestro hogar, a las puertas de nuestra vida? Por ello, es importante tomarnos tiempo para estudiar acerca de este tema con nuestros hermanos. En segundo lugar, ayudémosles y ayudémonos a eliminar los conceptos mundanos acerca del sufrimiento. Hablábamos ya de los aspectos teológicos de este. Para la mayoría de los creyentes hay algunas afirmaciones mundanas que influyen en nuestros pensamientos acerca del sufrimiento, acerca del dolor. Ayudémosles y ayudémonos a desenredar tales afirmaciones mundanas de nuestro sufrimiento. Por ejemplo, mencionamos con anterioridad cómo es que las personas consideran que el sufrimiento es algo malo. Ayudémosles a darse cuenta que esto es contrario a la Escritura y que el sufrimiento de hecho es una parte normal de nuestra vida cristiana. Veamos textos como Romanos 5, 3 y 4, o Santiago, Pedro, los pasajes que ya hemos considerado, hermanos. Tercer lugar, estudiemos los propósitos de Dios para el sufrimiento según lo revelado en su palabra. Propósitos como los que mencionamos al principio de esta enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque así somos más capaces de otorgar un significado piadoso al sufrimiento en medio de las dificultades si tenemos tiempo para estudiar con antelación los propósitos de Dios según son revelados en la Escritura. Además, estudiemos el sufrimiento utilizando buenos artículos incluso y libros cristianos. Ya hemos hablado acerca de la importancia y la utilidad de estos materiales. El Espíritu Santo ha levantado a maestros a través de la historia de la iglesia y podemos echar mano de algunos libros que pudiéramos encontrar recomendables para tratar con estos temas. Otra cosa que podemos hacer es construir precisamente relaciones más profundas antes de que llegue el sufrimiento. Como discipuladores podemos conocer mejor a las personas cuando las cosas no están tan difíciles. Podemos explorar más de su vida, conocer sus fortalezas, debilidades, aprender acerca de ellos cuando las cosas están bien. Si nosotros construimos relaciones en esos tiempos en los que no hay aflicción, tendremos un fundamento sobre el cual podríamos trabajar cuando las cosas se pongan más difíciles. Esto es importante, hermanos, porque hay un principio que podemos extraer de aquí para otro tipo de aspectos del discipulado. Yo quiero hacer una pregunta, hermanos. Quiero que cada uno de nosotros analicemos. Si usted ve a un hermano pecar, y usted va y lo reprende por su pecado, pero es un hermano con el que apenas ha cruzado palabras en ocasiones, ¿qué clase de efecto cree que pueda tener esa reprensión de su parte para con ese hermano? En cambio, si este es un hermano con el que pasa tiempo, con el que ha vivido muchas cosas, con el que se ha relacionado, al que ha conocido, el que lo ha conocido a usted, y va y le hace esa reprensión, ¿cómo cree que va a tomar esa reprensión? Es obvio que en la medida en que tenemos mayor relación con nuestros hermanos,
lo que nosotros podemos decirle tiene más peso, tiene más fuerza, porque ellos saben que les apreciamos, que les amamos, que nos interesamos por ellos. Bueno, lo mismo es verdad en cuanto a esto. Cuando usted ha pasado más tiempo junto a ellos, independientemente de los tiempos de aflicción, ha tomado el tiempo para conocerle, para relacionarse con él, cuando llegue esa aflicción, ellos tendrán mayor confianza en usted, le escucharán, recibirán quizá el consuelo, el consejo, la palabra, ya sea de aliento o de exhortación, si fuera necesaria, hermanos. Por eso es importante desarrollar relaciones. Otro consejo: enfoquémonos en la fe. Recordémosles que los problemas llegarán y que deben prepararse para responder con ellos, con fe. Hagámosles conscientes de eso y que necesitamos cultivar nuestra confianza en aquello que ahora no palpamos y tocamos, pero que es una realidad revelada a través de las Sagradas Escrituras. Ayudémosles también a construir un fundamento sobre la bondad y sobre la soberanía de Dios. Cuando los cristianos luchamos con el sufrimiento, ya sea que nos demos cuenta o no, lo que hacemos en última instancia muchas veces es dudar del carácter de Dios. Cuando viene el desaliento, la desesperanza, en realidad lo que estamos haciendo de base, de raíz, es cuestionar el carácter de Dios. Es atentar contra el carácter de Dios. Es cuestionar su soberanía, es cuestionar su bondad. Esa es la base en realidad. Ese es el fundamento de lo que terminamos haciendo. Dudamos de su bondad, de su soberanía o de ambas cosas. Podemos ayudar a preparar a las personas y prepararnos a nosotros mismos para el sufrimiento, construyendo un entendimiento firme del carácter de Dios, especialmente de su bondad y de su soberanía. De manera que esta es una de las mejores cosas que podríamos hacer al discipular a otro hermano. Estudiar el carácter de Dios, conocer el carácter de Dios, profundizar en las Escrituras, no solo con el fin de aplicarlo al sufrimiento llegado el momento, sino porque esto es algo que nos va a ayudar durante toda la vida, hermanos. Hoy en día existe esta epidemia silenciosa en la cristiandad y en el mundo en general, que es la ansiedad y la depresión. Si estudiamos el carácter de Dios, hermanos, si profundizamos en conocer quién es nuestro Dios, los cristianos tenemos una base, un fundamento, una esperanza que el incrédulo no puede poseer. Por eso es tan importante que profundicemos en estas verdades. Porque no se trata tanto de eliminar simplemente las cosas que nos ponen nerviosos, ansiosos, deprimidos, sino se trata de volver nuestra mirada hacia aquel que está por encima de todas estas cosas, que es poderoso y en el que podemos poner nuestra confianza de manera absoluta, hermanos. Pero para confiar en este tenemos que conocerlo cada vez más. La confianza no se produce en el corazón por sí sola. Bueno, el Espíritu es soberano y puede hacer eso, hermanos. Pero el camino que Dios ha trazado es escudriñad las Escrituras, dice. Y por último, enseñémosles y enseñémonos a meditar en el Evangelio. Antes de que llegue el sufrimiento, construyamos un hábito de consultar y meditar regularmente sobre las verdades del Evangelio. Ayudémosles a recordar que Dios envió a su unigénito a sufrir en nuestro lugar, para que ahora ese sufrimiento que experimentamos tenga una connotación completamente distinta. Meditemos en el Evangelio e instruyamos en el Evangelio, hermanos. Hagamos estas cosas, hermanos, para poder servir a nuestros hermanos a quienes deseamos discipular. Ahora, esto es lo que deberíamos de hacer anticipándonos al sufrimiento. Pero ¿cómo podemos ayudar a aquellos que se encuentran ya en tiempos difíciles? ¿Qué podemos hacer por nuestros hermanos que se encuentran ya en la aflicción, en la calamidad, en medio del sufrimiento? Y este es el último punto de nuestra lección. En primer lugar, hermanos, aceptemos nuestra responsabilidad pactual de ser partícipes de su sufrimiento. Nuestro pacto dice, 1 Corintios 12, 25 y 26,
para que no haya desobediencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pablo está hablando aquí en términos del pacto en Cristo, hermanos. Somos un cuerpo. No somos simplemente personas aisladas las unas de las otras. Digo, con algunos tenemos mayor relación que con otros. Pero en Cristo todos somos un solo cuerpo. Esto en virtud del pacto, en virtud de Él como nuestra cabeza, nuestro representante, y no solo en virtud de una representación meramente externa, sino una realidad espiritual. De manera que, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es ser conscientes de nuestra responsabilidad del pacto. Si un hermano está sufriendo, yo soy partícipe, soy llamado a ser partícipe de su sufrimiento a causa de nuestra unión con Cristo. Eso es lo primero que tenemos que entender, hermanos. Si una persona lucha, no todos sentimos su dolor literalmente, pero sí debemos buscar mostrar una preocupación por sus cargas. Eso es verdad de una iglesia de 130 y tantos miembros, hermanos. Es verdad de esta iglesia local, o debería ser verdad de esta iglesia local. Si uno de los miembros en esta iglesia sufre, los demás tendríamos que estar dispuestos, en virtud del pacto, a llevar la carga con ese hermano que sufre. En segundo lugar, aplicado ahora a un más contexto relacional, más personal, más directo. Procura estar presente cuando llegue el sufrimiento. No permitas, que las personas experimenten el sufrimiento a solas. Aquí entran ya partes un tanto complejas, ya en la cuestión práctica, hermanos. Cada uno somos de diferente carácter. A veces las personas que sufren no quieren tener a nadie al lado, alrededor. Ahí es donde entra la sabiduría, hermanos. Ahí es donde debemos de buscar la gracia. A veces, sinceramente, desean estar solos. A veces es mera necedad. A veces es simplemente dicen algo, pero quieren lo opuesto. Bueno, tenemos que buscar sabiduría en el Señor. Sí, tenemos que aprender a saber la forma de poder estar cerca, quizás sin llegar a abrumar a ese hermano, sin llegar a oprimir a ese hermano. Pero este es un principio que tenemos que poner en práctica. Procurar estar presentes cuando el sufrimiento está allí. Dice un ejemplo: a pesar de sus muchos comentarios necios, debemos seguir dándole el crédito a los amigos de Job por la manera como lo cuidaron al principio de sus pruebas. Estos hombres fueron muy necios, pero estaban ahí, cerca, ¿no? Quizá fue peor lo que le decían, le perjudicó más, pero bueno, es algo que tendremos que aprender también nosotros. Cuando fueron donde él, se angustiaron mucho por los sufrimientos de Job. Después de un primer lamento y de rasgar sus vestidos, ellos siguieron la costumbre judía y se sentaron con él en silencio por 7 días y 7 noches. ¿No? Luego ya vino la necedad de sus corazones. Pero ahí estuvieron, hermanos. Algo así tenemos que procurar aprender a practicar, a poner por obra, hermanos. Acercarnos a esos hermanos que se encuentran sufriendo. En tercer lugar, seamos embajadores de consolación. Tenemos un deber de mostrar consolación a los demás debido a que Dios primero lo hizo por cada uno de nosotros. Pablo escribió, 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, muchos de nosotros hemos experimentado tribulaciones también. Uno de los propósitos que no mencionamos hace un momento es que a menudo Dios permite esas tribulaciones para que eventualmente nosotros mismos seamos capaces de consolar como fuimos consolados. Poder tener mayor empatía al sufrimiento, al dolor que experimenta un hermano. Y poder así ofrecer un poco del consuelo que nosotros en algún momento llegamos a recibir de parte del Señor. Esto es algo importante e interesante, hermanos. Quizá muchos de nosotros no hemos perdido una madre, un padre,
pero hay algunos que sí, y podrán tener mayor entendimiento y sensibilidad de lo que esto representa o significa. Y es ahí cuando podemos ver la oportunidad de que Dios es capaz de usarnos como esos instrumentos de consolación. O diversos tipos de aflicciones, hermanos. Es interesante cuando pasa el tiempo, hermanos, y hemos sufrido diversas cosas y quizá en el momento no entendimos por qué, pero luego ocurren ciertas situaciones que nos hacen volver hacia el pasado y darnos cuenta, ahora veo por qué. Otro consejo, pongámonos en la disposición de hacer sacrificios por los demás. Sufrir nunca parece llegar en el momento más conveniente, hermanos, esa es la realidad. No podemos simplemente programar la crisis de nuestro hermano, agendarla. Llega, ocurre. ¿Qué tenemos que hacer? Sacrificarnos a nosotros mismos en esos momentos. Estar dispuestos a tomar tiempo, a hacer uso incluso de recursos a veces, para poder servir a nuestro hermano que se encuentra en esa aflicción. Otro consejo, instruyamos gentilmente en medio de la dificultad, pero principalmente recordemos que debemos de consolar. En medio de una situación difícil, las personas pueden rápidamente abrumarse por las emociones y confundirse acerca de lo que deberían hacer. Gentilmente y con gracia instruyámosles y guiémosles si necesitan ayuda, pero nuestro objetivo principal es mostrar consolación en medio de una crisis. Es decir, hermanos, en medio de la crisis lo primordial no es simplemente instruir, exhortar, confrontar. Tenemos que ser pacientes. A veces queremos comenzar a dar ahí instrucciones en esos momentos y a veces quizás se requiera alguna dirección, pero recordemos que la prioridad es consolar, hermanos. Otro consejo, reafirmemos el carácter de Dios. Recordémosles acerca de la misericordia y la bondad de Dios. Ahí está lo que era tan importante en el preámbulo. Aquí se vuelve fundamental. El hermano, la hermana ya conoce estas verdades. Bueno, llévalo una vez más a esas verdades. Recuérdale todas esas verdades. Recuérdale quién es el Dios vivo y verdadero. Recuérdale que este Dios es soberano, pero es bondadoso y que aunque no lo entendamos, en esos momentos eso no cambia porque Dios es inmutable, hermanos. No permitas enredarte en discusiones abstractas, teóricas. Simplemente recuérdale estas verdades y enfoca tu conversación en reafirmar el carácter de Dios y su necesidad de confiar en esa verdad. Él es bueno. Él es amor. Otro consejo, hermano. Abstengámonos de explicar lo que no sabemos. A veces habrá ocasiones en las que no entendemos tampoco nosotros, no sabemos qué decir, no tenemos una respuesta. Y eso ocurre a menudo en medio de estas circunstancias. Si no tienes una respuesta clara, bíblica, concreta, mejor guardemos silencio, hermanos. Los amigos de Job estaban bien mientras estaban en silencio, pero de pronto abrieron sus labios y empezaron a hablar cosas contrarias a los principios de la providencia divina, hermanos. Así que no tratemos de explicar lo que no sabemos, hermanos. En lugar de tratar de responder las preguntas que no sabemos, respondemos lo que sí sabemos. Compartamos, por ejemplo, el Evangelio. Recordemos el Evangelio. Recordémonos lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros y que eso no va a cambiar. Que Él ya ha dado su vida en nuestro lugar. Y recordémosles estas verdades, tanto como el carácter misericordioso y amoroso de Dios, manifestado especialmente en esa cruz. Cristo murió por nosotros. Allí está su amor, hermano. Recuerda que su amor no se ha ocultado. Fue manifestado particularmente en la cruz, al haberse entregado a sí mismo por causa nuestra. Otro punto. La verdad siempre es verdad y el pecado siempre es pecado. En medio de una crisis, la verdad en blanco y negro y el pecado puede muchas veces convertirse en gris. Algunas veces las personas pueden comenzar a reconstruir su entendimiento del sufrimiento en medio de esas circunstancias. Cuando eso ocurra, asegurémonos de permanecer firme en lo que nosotros de antemano sabemos con claridad que es verdad y lo que sabemos que es mentira. Otro consejo, oremos con ellos y por ellos, hermanos.
una de las cosas más consoladoras que podemos hacer por alguien que sufre es orar por ellos en medio de sus luchas. Ellos pueden no saber cómo orar porque se encuentran abrumados, pero si tú oras por ellos y oras palabras de consuelo, oras las verdades acerca de la gloria de Dios, su bondad, su gracia, su misericordia, a través de la oración también estarás apacentando su corazón, dirigiendo su mente, sus pensamientos hacia verdades que pueden ser difíciles de enfocar en medio de esa crisis, hermano. Oremos entonces. Y 2 consejos más. Pensemos cómo servirles de manera práctica, especialmente en medio de una crisis. Eso es muy útil, hermanos. Eso es muy importante. Eso es algo que tenemos que seguir desarrollando, buscando ser creativos, hermanos. Puede haber formas de servir a nuestros hermanos y con ello quizá haríamos más que simplemente estar ahí sentados viéndolos, ¿no? Quizá podríamos ir y ayudar en trámites difíciles, engorrosos que tienen que llevar a cabo por la pérdida de un ser querido, acompañarlos, llevarlos en tu propio auto. No sé, hermanos, hay formas prácticas de servir. Quizá atender a sus niños mientras ella o él se encuentran en esa dificultad, atendiendo alguna situación en particular. Quizá llevarles alimento ya preparado para que de momento al menos pueda distraerse de esas responsabilidades. ¿Qué sé yo, hermanos? Hay muchas formas en las que podemos aplicar la creatividad. Quizá vas por su ropa y la llevas para lavársela. No sé, hermanos, hay tantas y tantas cosas que sí podemos hacer en medio de esa crisis. Y por último, no temamos pedir ayuda externa. A veces tenemos simplemente que decir, no sé qué hacer, no sé cómo ayudar. Bueno, busca a otras personas que podrían intervenir y ayudar de una mejor manera quizá en medio de esa crisis, de esa circunstancia. Pueden ser pastores u otros miembros con mayor madurez, mayor crecimiento espiritual. Acércate a otros para preguntar si no estás seguro de cómo ayudar a tu hermano o a tu hermana. Pregúntales, pídeles consejo. Pregúntales si han pasado por algo similar, qué es lo que han hecho. Busquemos ayuda porque la sabiduría no nace en nosotros, hermanos. Está en su iglesia. Así que, hermanos, en el ámbito del discipulado, tendremos que, sí o sí, a menudo tratar con nuestros hermanos la aflicción. Tenemos que anticiparnos hablando acerca de esta doctrina y tenemos que prepararnos para poder saber cómo actuar cuando esto llegue a ocurrir, hermanos. Porque una vez más, el punto no es si va a pasar o no va a pasar. El punto es cuándo. Tarde o temprano, en este mundo caído, la aflicción toca a las puertas de nuestras vidas, hermanos, en nuestros corazones. Así que el Señor nos conceda gracia para que dentro de este estudio que estamos llevando a cabo, del discipulado que Cristo ha demandado que cada cristiano debería de llevar a cabo, hermanos, podamos considerar no solo disponernos a estudiar grandes doctrinas, misterios profundos en un sentido intelectualmente hablando, pero que podamos tomarnos el tiempo para hablar de estas cosas que son parte también del cristianismo, hermanos. Que el Señor nos ayude para que aún en esos tiempos nosotros todos, incluso los que discipulamos, podamos crecer en conformidad al carácter de Cristo, hermanos. Oremos.